Faltan 24 minutos para las 18 horas. Óscar Valenzuela Mesa, nuestro analista político, acá en Radio Sago, los días viernes. Es de él y cada semana tiene su afán, pero esta semana hemos vivido un terremoto político. Es primera vez que ocurre de que un senador de la República es removido por el Tribunal Constitucional. No había pasado nunca. Y fue la senadora del PS, del Partido Socialista. Acabamos de escuchar al presidente regional del PS. Hay dolor, hay rabia, bronca, pero no se puede actuar con esas pasiones a flor de piel. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, este puede ser un terremoto que traiga maremoto también, es decir, consecuencias como un efecto dominó. Lo dijimos acá, era muy delicado este intento de una venta imperfecta, la venta finalmente nunca se concretó, pero el artículo 60 de la Constitución es muy claro, dice celebrar contratos con el Estado, o sea, firmar un contrato. Más allá que me paguen, no me paguen, pueden inscribir el nombre del Estado la propiedad, cuestión que no ocurrió, pero claramente aquí se firmó un contrato y eso es lo que está penado, que cualquier parlamentario, cualquier ministro de Estado pueda celebrar contratos de un cierto valor con el Estado. En consecuencia, todos aquellos que juzgan el Tribunal Constitucional con una mirada más política, no, ¿por qué los consejeros del Frente Amplio hicieron lo que hicieron? Es que juzgaron jurídicamente, no juzgaron políticamente. Quizás lo que hay que hacer es retrotraer por qué se cometió el error, por qué ningún abogado de experiencia en el Ministerio Nacional o en la Presidencia o el Ministerio de Cultura pudo haber tenido, y yo creo que ocurrió, la fuerza suficiente para decir esto no procede, aquí se está vulnerando la ley y la norma. Y claro, esto va a traer consecuencias políticas, porque fíjate que aquí se juntan tres elementos. No solo miembros del Tribunal Constitucional votan a favor de la institución de Nacional Allende, habiendo sido nombrados por el presidente Boris. El presidente puede nombrar 3 miembros del Tribunal Constitucional. 2, el mismo día que cae el señor Allende, el Frente Amplio proclama su candidato presidencial, el diputado Winter. 3, el PS había pedido de innumerables maneras, en los días precedentes, que nombraran a alguien de su mundo en el directorio del CERVEL, y nombran a una persona del Frente Amplio. O sea, chocolate, vainilla y frutilla. Yo creo que hay elementos en el PS y ellos lo están evaluando seriamente. No es una pataleta de niño que no le compran un juguete. Yo creo que hay una posible... se está evaluando seriamente dejar el gobierno, porque dice, mira los socios, mira cómo se comportan. Y el drama es que estamos a 26 días de inscribir la primaria. Claramente no hay ánimo ni una herida a cicatrizar tan rápido para que haya una primaria amplia que alguna vez pensamos. Y así como ayer hablábamos de cómo hay puentes quebrados en la derecha con la derecha, de la centro derecha con la derecha, yo creo que aquí también se han roto algunos puentes y no sé si será tan fácil de reconstruirlo en un periodo breve como es de aquí a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre. Claro, yo, fíjate que, disculpa, yo le hice esa consulta a Manuel Ballester, el presidente del PS regional, en el sentido de que habían voces de que mencionaban y que pedían al interior del PS salirse del gobierno. Entonces, la consulta era la siguiente: ¿qué pasa con la responsabilidad política del PS? Porque quien sostiene al gobierno políticamente, y también desde el punto de vista técnico y también de profesionales, en su gran mayoría calificados y con experiencia, es el PS y el PPD. Si se va el PS del gobierno, o sea, queda prácticamente un gobierno cojo, más de lo que está. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política que tiene el PS con el gobierno y con el país? Porque si quiere tener un camino propio en la presidencial y si tiene camino propio también en las parlamentarias, bueno, esto también es pasada de cuenta de la ciudadanía. Oiga, ¿sabe qué? No, o sea, usted dejó abandonado al gobierno. O sea, por más que hay una pelea política por un tema, ¿cierto?, de la senadora, ¿dónde está la responsabilidad política de ese partido? ¿Cuánto pesa eso en la decisión final? Lo que pasa es que si el hecho fuera aislado, tú tendrías toda la razón. Es poco para abandonar al gobierno, un error que es una chapucería que es compartida, porque yo creo que también la senadora que fue 30 años parlamentaria,
presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, algo debiera haber conocido de la Constitución. Y el tema es que esta es la gota que rebalsa un vaso que ya tiene mucha agua. Lee la declaración del PS y habla en pasado. Contribuimos al gobierno, fuimos responsables. No habla ni en presente ni en futuro, habla en pasado. Y yo creo que el gran dolor es que muchas veces al PS le pasa lo que le pasó a la DC en su momento en los primeros 20 años. Éramos súper leales y al final no había reciprocidad. ¿Me entiendes? Entonces el PS ya está viviendo un poco lo que vivió la DC, particularmente en la primera década del siglo XXI. Y ellos han apoyado los proyectos de seguridad, de previsionales, de deuda histórica, lo dice la canción del PS. Y ellos han visto cómo parlamentarios del Frente Amplio no han sido leales con el propio gobierno. Y cuando le piden ayuda al gobierno, por ejemplo, en la cosa del CERVEL, que es un tema muy importante y delicado y trascendente, el gobierno va y nombra a alguien del Frente Amplio. Entonces, yo creo que son muchas las razones, no una sola, para reevaluar esa mirada hacia allá, hacia la izquierda, y más bien puede ser que volvamos lo que era antes, que era la alianza democrática, una cosa del mundo del socialcristianismo con la socialdemocracia, y haya esta cosa de una centroizquierda como era la antigua. Estoy elaborando una hipótesis. Porque yo creo que no han sido bien tratados, pues yo creo que objetivamente no han sido bien tratados. Ellos han sido soporte del gobierno y el gobierno no ha tenido reciprocidad con el PS. Y eso es su objetivo. Ahora, evidentemente abandonar el gobierno es una decisión de palabras mayores, pero es un gobierno que tiene menos del 30% de apoyo, o sea, tampoco el costo político va a ser tan grande de abandonar un gobierno que 2 de cada 3 chilenos no lo evalúa bien. En consecuencia, y entiendo que la declaración fue firmada por todo el Partido Socialista, la juventud, los gobernadores, los alcaldes, la bancada de senadores y diputados, o sea, nunca yo he visto una declaración tan contundente y tan unitaria de un partido que desde su génesis siempre tuvo tendencias y líneas. Aquí hay una unidad pero muy monolítica y vayamos a ver qué va a pasar cuando el presidente regrese de India. Yo creo que esto va a traer algunas consecuencias, no sé si tan dramáticas como abandonar el gobierno, pero por de pronto yo creo que una primaria de todo el progresismo está prácticamente ya, es inviable por este estado de ingratitud o de poca reciprocidad entre las partes. A ver, dos cosas dentro de tu análisis. Respecto al tema de la designación, ¿cierto?, de un cupo en el CERVEL. El PS decía, nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que hizo el Frente Amplio? Frente Amplio. En definitiva, el legado que quiere dejar el gobierno son legados que tienen que ver con cuotas de poder en instituciones clave, porque el legado en sí como tal, salvo algunas situaciones que se llegó a acuerdo con la centro derecha, poco y nada. Eso por un lado. Lo otro, esto que tú planteas de los 3/3, por ejemplo, unificar al PS, ¿cierto? En términos políticos, alinearlo con el PPD, la DC, Partido Radical, un centro, una centro izquierda. Después tenemos la izquierda, ¿cierto? Que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, y también el rosario de otras colectividades políticas de izquierda y ultraizquierda. Y tenemos la centro derecha más la derecha que están ahí. ¿Es el cuadro que se podría montar si es que no hay primarias en la centroizquierda? Y un cuadro que favorece a la derecha, porque ese escenario que veíamos en semanas anteriores de que una candidata como Toa pudiera aglutinar a todo el progresismo a través de una única candidatura en la primera vuelta, ese escenario yo creo que está un poquito alejado. Y claramente con una mochila que tú cargas de un gobierno que no tiene mucho apoyo popular, este es un escenario que revigoriza o refortalece las opciones de la derecha, porque si llegan muchos candidatos de izquierda a la primera vuelta, lo que va a hacer eso es que hace más viable que pase un candidato de derecha y centro derecha la segunda vuelta, como habíamos planteado en el verano, y que se había un poquito algo mejorado la opción del progresismo con la salida toda de interior. Pero no obstante, esta crisis, yo creo que una de las consecuencias que va a traer es que no va a haber una primaria unitaria
y la tentación de llevar candidaturas cada uno por su lado, porque además nunca olvidemos que el tema presidencial está íntimamente vinculado al tema parlamentario. Si aquí lo que está también en juego es cómo nos va, cuánto respaldo tenemos para nuestra bancada parlamentaria. Logramos la mitad del Senado y toda la Cámara de Diputados. Y por tanto yo creo que si esto se mantiene así y no aparece alguien a curar las heridas, una enfermera que pueda andar por ahí en La Reina, por ejemplo, esto va a estar difícil. Y este es un escenario, pero es delicioso para la derecha. Yo fuera alguien de derecha estaría muy contento porque esto ayuda a que el escenario, que ya no es tan irreal ni tan hipotético, de que en noviembre pase la segunda vuelta dos candidatos de la oposición y nadie del progresismo. Eso es algo que puede pasar si es que esto no se mejora. Y el problema es que estamos contra el tiempo. El 30 de abril vence el plazo para inscribir primaria. Claro, Ahora, podría haber un acuerdo político, pero se hace más difícil. ahora, en el día de ayer, cuando estaba, ¿cierto? Estaría abriéndose, cuando se dio a conocer la decisión del Tribunal Constitucional, apareció una declaración de un grupo de parlamentarios del PS, el Partido Socialista, apoyando la TOA, diciendo, nuestra candidata es la TOA. Ahora, el día, el momento, parece que no fue el más adecuado, pero si uno lo toma fríamente y mira hacia la tienda del PS, no hay ninguna figura, salvo la senadora Bodanovich, de que pudiese llegar a la ciudadanía. Entonces, yo creo que este grupo de parlamentarios del PS dice, mira, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos ningún candidato fuerte y la única posibilidad es TOA. Por lo tanto, también se puede abrir y confirmar lo que tú acabas de mencionar. Va a llegar el 30 de abril, no va a haber primaria en la centroizquierda y cada uno va a matar su toro. Es decir, el PC con su candidato, el Frente Amplio con su candidato y posiblemente el PPD y el PS con un candidato. Puede que sea ese cuadro, ¿no? O se inscribe una primaria desde la DC hasta el PS. Se inscribe Undurraga, se inscriba Vlado Milosevic, se inscriba la TOA. No sé si Harold Mainico, que entiendo que está igual tomando algo de fuerza, ahora se agregó la incorporación del ex general director de Carabineros Yáñez, pudiera una primaria de ese mundo y ungir, porque yo creo que yo no abandonaría la metodología de la primaria. La primaria te refortalece, te pone en la agenda por 3 o 4 meses. Pero claro, hoy día se está resolviendo en el Partido Comunista la eventual nominación de la ministra Jara. Entonces podemos que el lunes tengamos también una candidata ya oficial del Partido Comunista. En consecuencia, ese escenario no es un buen escenario llegar a lo menos con 3 candidaturas a primera vuelta, porque como no están los tiempos muy bullantes para el progresismo, lo que va a significar es que va a salir tercero, cuarto y quinto, por decirlo de alguna manera. Y Matei con todo tiene sus 20, 25 puntos, y Kaiser o Kass tienen 15 o 20, y perfectamente la derecha puede sacar 45 puntos, y con eso perfectamente, estoy hablando con pisos bajos, ser las candidaturas que pasen a segunda vuelta. La gracia que tenía la TOA era que si lograba aglutinar desde la DC hasta el PC, podía colarse estrechamente en la segunda vuelta. Pero ese escenario ya está muy difícil, porque la tentación va a ser, cada uno mata a su piojo, cada uno llega con su candidato a primera vuelta, y claro, entendiendo que se pierde la presidencia, pero relativamente hay candidatos que van a contribuir a las candidaturas de los parlamentarios. Ese escenario, si es que no hay mucho cambio, nadie aparece con un frasco grande de povidona a curar la herida, se va a dar. Y eso va a ser un triste legado de esta administración, de tener que entregar la banda a alguien de derecha o de centro derecha el 10 de marzo del 26. Ahora, dentro de toda esta polémica que surgió ayer, ¿cierto? Los focos también y las miradas se fueron hasta la India, donde está la comitiva presidencial encabezada por el presidente Boric, quien fue el gestor de todo esto y quien después lo confirmó. Hace 2 o 3 semanas atrás hubo una entrevista que se le hizo en televisión donde se le consultó esto y él lanzó la siguiente frase, dijo, yo no tuve a la vista ninguna inhabilidad. Si el presidente de la República no se sabe la Constitución, o sea, Dios nos ampare. Y lo otro que dijo fue lo siguiente, dijo que
era una convicción de él de que el Estado debiese comprar la casa. Y era una convicción de él, es decir, un sueño propio. Ahora, este sueño del presidente, una convicción personal, tuvo un efecto político devastador. Entonces, ¿cómo va a llegar Boric, ¿cierto? Desde la India, porque a nadie le va a interesar si es que cerró o no un tratado, si es que vendió o no una manzana, una pera. No le van a preguntar eso, le van a preguntar cómo está la relación entre usted, presidente, y el Partido Socialista, porque me imagino que el PS va a querer conversar con él frente a frente, o sea, toda la directiva del PS va a tener que ir a la moneda, es decir, presidente, queremos conversar con usted. Lo delicado, sí, esa lista se nos había escapado. Lo delicado que hoy día llegó en la piscina para levantar una acusación constitucional contra el presidente Boric. Más allá de lo que avance o no avance la acusación penal. Recordemos que el presidente declaró hace algunos días atrás como imputado en el caso de la venta imperfecta de la casa del expresidente Allende. Ese es otro capítulo de esta gran novela. Esto, por eso dije yo un terremoto con maremoto. Yo creo que ayer vimos el terremoto, pero no sabemos la onda expansiva del maremoto. A veces el maremoto causa más daño que el propio terremoto. En consecuencia, ¿qué pasa si con este malestar se llega y en la Cámara de Diputados se puede aprobar fácilmente una acusación constitucional? Perdón, Oscar, a ver, quédate ahí. Al principio mencionaste lo siguiente, mencionaste de que más allá de quién haya designado los miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo, ¿cierto?, los que designó el propio presidente Boric, que son de Frente Amplio, ellos actuaron conforme a derecho. Es decir, no había ninguna otra posibilidad de decir, no, ¿sabe qué? No hubo de la Constitución. Por lo tanto, actuaron los jueces en derecho. Tienen, ¿cierto?, toda la garantía de su votación en la Constitución. Ante el escenario que tú estás planteando, hipotético evidentemente, de una posible acusación constitucional, claramente que aquí el PS, si quiere realizar una vendetta política de alta factura, diciendo, ¿sabe qué? Lamentablemente, presidente, están todas las condiciones jurídicas para aprobar la acusación constitucional. Ese escenario también se puede dar, ¿o no? Recordemos que las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados están prácticamente empatadas, basta que uno o dos diputados o diputadas se carguen para un sector o para otro y tú ganas la... En la Cámara tiene que ser aprobada por simple mayoría. En el Senado ya sabemos que la oposición tiene mayoría. Entiendo que para aprobar se necesita un quórum más alto. Y ahí es donde va a entrar la tentación de alguno u otro senador o senadora de con su voto, comillas, hacer pagar, porque mira lo que pasó. El gran patrimonio del PS es la presidencia del presidente Allende, no es la presidencia de la presidenta Bachelet o de Ricardo Lago. El gran capital político histórico del PS es la presidencia de Allende, el presidente mártir que muere en la moneda. Porque calles en todo el mundo tienen monumentos y nombre de calle en nombre del presidente Allende, no de Lagos ni de Bachelet. Y hoy día de alguna manera manchaste, pero harto, ese legado histórico. La verdad es que habrían elementos políticos, no solo jurídicos, para caer en esa tentación. Por eso que hablo de un escenario muy frágil, porque si el PS a lo menos congela, o a lo menos dice, no, a partir de ahora no nos vamos a ir del gobierno, pero vamos a hablar cada proyecto, cada acción, mérito a mérito. En la acusación constitucional, yo insisto, yo creo que hay agua en la piscina para primero presentarla, porque la tentación está muy grande. Ahora, otra cosa es que la derecha más fría evalúe si es conveniente generar ese grado de inestabilidad e incertidumbre política en un año electoral. Eso también yo creo que lo van a tener que evaluar. También. Pero supongamos que lo evalúan y la presentan. El republicano sin duda que va a querer ajustar la firma en la próxima semana, eso te lo firmo. El tema es que la acusación constitucional puede avanzar.
Y si avanza en la Cámara de Diputados al Senado, ahí yo veo un escenario totalmente incierto. Siento que hay un quórum más alto, sí, pero la tentación de querer pagar con la misma moneda, porque ya manchaste con sangre el legado del presidente Allende. Bueno, alguien tiene que pagar ese desastre. Oscar, Y ahí está dado quién podría pagarlo. Está claro quién podría pagarlo. Oscar, pero también esto tiene que ver con cálculos de tiempo, ¿cierto? Y también de tiempos políticos. En el caso del tiempo, de días, semanas, fechas, etcétera, hay que esperar cuándo asume la persona que va a reemplazar a Allende. Es decir, la persona que va a designar el Partido Socialista para tener ese cupo. Ahora, esa persona que asuma ese cargo, evidentemente va a votar a favor de la acusación, salvo que el PS, ¿cierto?, diga lo contrario en alguna decisión interna del comité político, etcétera, pero quien sea designado va a tener esa tentación, creo yo, yo no sé si Camilo Escalona estaría dentro de las posibilidades de ser esa persona designada como senador. Ahí yo creo que ese voto a favor yo lo pongo en duda. Sí, es una posibilidad que Camilo Escalona reemplace a la señora Allende. ¿Cuándo se va a producir eso? Cuando salga el dictamen, porque solo se conoció la votación, pero no está escrito el Fallo. dictamen del Tribunal Constitucional. Eso va a salir yo creo que la próxima semana o máximo en 15 días. No creo que el Tribunal Constitucional, dado lo emblemático, simbólico, trascendente, esto se demore mucho. Con eso se notifica a la Secretaría del Senado y en 24 horas, apenas llega la notificación al Senado, el secretario del Senado está obligado por mandato legal a ejercer la destitución de la senadora Allende. Entonces, diríamos que abril debería ser el mes, voy a plantearlo en términos amplios, donde sale la senadora Allende y donde podría ingresar quizás a la sesión próxima esta persona, hombre o mujer, que designa el PS. Y claro, esa persona va a llevar una carga emotiva muy grande. Y como la Constitución Constitucional tampoco va a andar tan rápido, se va a demorar algunas semanas, en los tiempos van a calzar perfecto para que ese nuevo senador o senadora, con su voto, pueda, por ejemplo, dirimir esta Constitución Constitucional. Yo insisto, lo que pasa es que uno les puede tener cariño, pero la incompetencia, con la soberbia, con la ignorancia, a veces con gotas de ingenuidad, es un mal cóctel. Administrar el Estado, dirigir la nación, se requiere de experiencia y de responsabilidad. Y a veces se cometen errores tan graves como este. Este fue un tremendo error y estoy seguro que hubo abogados con trayectoria que deben haber dicho en su debido momento, esto no corresponde, pero más de alguien debe haber dicho, no, pero si no pasa nada, démosle nomás. El presidente lo está pidiendo. Bueno, aquí están las consecuencias de no haber escuchado la opinión jurídica, pues estoy seguro que eso ocurrió. Me cuesta creer que abogados contradictorios en el Ministerio de Nacionales no hayan objetado este procedimiento. Estoy seguro que eso ocurrió. Y eso probablemente lo va a dilucidar la investigación penal. En consecuencia, va a haber elementos no solo políticos, también jurídicos para esta presentación. Ahora, insisto, igual hay que evaluar las consecuencias de generar inestabilidad política en un año tan especial como el año 25, donde hay elecciones en el segundo semestre. Pero de que eso es una posibilidad cierta, es una posibilidad cierta, y es una posibilidad cierta de un gobierno que está bien deteriorado y más encima, la mitad, voy a decirlo de esta manera, la mitad de su columna vertebral hoy está quebrada. En consecuencia, ya no es un gobierno del 30%, un gobierno de 15%, porque el Frente Amplio, ¿cuánto representará en Chile? 15%, ya pongámosle 20%, voy a ser optimista. Ya. O sea, ya no tiene los 30 puntos, ya vamos como en 15, menos de 20, digamos. En consecuencia, es muy complejo el escenario. Ahora, yo, ¿qué haría si fuera asesor del presidente? Volvámonos, suspendamos la gira a India, volvamos, y harta podidona, y a curar heridas, y a tratar de que esto no avance, y ojalá lograr enfriar las pasiones, y por un tema de responsabilidad política, pedirle particularmente al PS que, pucha, lo lamentamos mucho, veamos cómo lo podemos resarcir, apoyemos toda la toada, en fin, yo movería todos los palillos, porque finalmente el presidente Boric es alguien que milita en el Frente Amplio, y por tanto yo también le pediría al Frente Amplio aquí un grado de esfuerzo, de responsabilidad,
para apoyar a su gobierno para que este gobierno termine, comillas, relativamente bien, porque esta novela puede terminar muy, muy mal. A propósito de que, y para ir cerrando, nos queda mucho tema, pero el tiempo de la radio es oro. A ver, esta semana, la semana pasada, mejor dicho, el presidente fue a declarar por este caso de la casa de Salvador Allende, de la compra y venta fallida, como imputado. Lo otro, esta semana se rechazó la petición del ex subsecretario Monsalve de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por otra menos gravosa, es decir, arresto domiciliario total. Dijeron que no. Pero se conoció lo siguiente. Se conoció de que él, Monsalve, utilizó el teléfono en medio supuestamente de la borrachera, que estaba como inconsciente, utilizó el teléfono, usó varias aplicaciones, etcétera, llamó a mucha gente, etcétera. Pero lo más importante que dijo fue que, en su relato, en su testimonio, que el presidente nunca le pidió la renuncia. Le dijo, aquí va a caber la presunción de inocencia, no te preocupes, yo no te voy a pedir la renuncia, anda al sur y reúnete con tu familia. Y después habla Monsalve sobre del por qué él fue, ¿cierto?, a una sesión de una comisión del Congreso en Santiago, diciendo que fue ordenado prácticamente. Entonces, es otro cuadro el que se está creando a raíz de la declaración que hace Monsalve sobre esos días, ¿cierto?, cuando se conoce este caso. Yo creo que aquí, por de pronto, tal como tú lo mencionabas, la centro-derecha aquí, en el fondo, toma palco, ¿no? En estas horas, estos días, que tome palco nomás, porque en el fondo si se mete, a meter para que se abuenen. Pero aquí también estas cosas de la imputación por la fallida compra-venta de la casa y el testimonio de Monsalve ponen en entredicho esa larguísima conferencia de prensa que dio el presidente Boric y también lo que le dijo en primera instancia a la fiscalía. Es decir, hay dos versiones para un mismo hecho que el mismo presidente presentó públicamente. Ahora, sí, yo sé para dónde va, jurídicamente lo complica, pero políticamente, que es lo que nos llama a evaluar, es que era impensado que el grave tema de una eventual violación de un secretario del Interior a una funcionaria fuera desplazado, porque hoy día, siendo tema, no es lo más relevante, hoy día el problema más grave es esto. Eso habla de, como decía el presidente Bachelet, cada día puede ser peor. Y como cada día puede ser peor, vuelvo a lo que hablábamos anteriormente, el comienzo de la próxima semana puede ser el comienzo del fin. Y en consecuencia, más allá de las listas penales, porque eso tiene su ritmo y la Fiscalía no siempre, la Fiscalía quiere tener todos los elementos de juicio para ir al juicio oral, digamos, y eso se va a demorar. Pero los tiempos políticos son más rápidos que los tiempos penales. Y en consecuencia, yo creo que esto, más allá de las consecuencias penales, que está muy bien lo que tú planteas, yo creo que esto va a tener un impacto y unas consecuencias políticas, o medianamente serias o muy graves. No hay otro escenario. Aquí el que crea ingenuamente que esto, no, que este cáncer en grado 3 se va a disipar por una aspirina, está equivocado, es ingenuidad. Esto es gravísimo, y si no lo contienen, no hacen, control de daño, y no se ha caracterizado mucho esta administración para hacer buen control de daño, es probable que del grado 3 pasemos al grado 4, y ya sabemos que un cáncer grado 4 es terminal. Consecuencia, políticamente esto se ve muy oscuro, porque de alguna manera heriste la mitad de tu cuerpo. Hoy día la mitad de tu cuerpo no te está respondiendo, y ya tenías un cuerpo disminuido, y ahora tienes la mitad de un cuerpo disminuido, y eso es lo delicado. Ahora, puede que el PS en un momento, por responsabilidad política, diga, ya muchachos, sabes que esto no es un doloroso, pero tenemos que terminar esta historia, hagamos tripas corazón. Sí, es una posibilidad, pero es que heriste lo más importante, el legado del presidente Allende. Ese era el capital inmanente, histórico que tenía el PS, y hoy día lo manchaste por una chapucería jurídica. Y además también ayer, Oscar, y para cerrar,
CNN tituló dentro de sus posteos, por ejemplo, en el fanpage de Facebook, cayó Allende. O sea, en el fondo, esa frase, incluso algunos posteos lo festinaban, etcétera, pero es una frase muy fuerte, porque en el fondo, si tú dices cayó Allende, tú lo asocias inmediatamente con la figura de Salvador Allende, pero cayó Allende senadora. Entonces, yo creo que partes muy bien y dices muy bien de que esta herida no se va a sanar tan fácilmente. Si es un dolor, los dolores muchas veces que son insoportables, le ponen tramadol. Y aquí si le ponen aspirina, no va a resultar finalmente, Oscar. No, no solo la hija, también la nieta cayó por esto. También. O sea, esto tiene mucho impacto y muchas consecuencias. Habrá que ver un PS que hoy día está unido monolíticamente, cuál es el camino que toma, pero claramente no hay mucho espacio para abuenamiento. Tendría que ser el gobierno muy astuto, muy hábil para gestionar esta crisis y poder sortearla. Pero ya hemos dicho acá que esa habilidad no se ha demostrado mucho en estos 3 años de gobierno. Sí, En además también consecuencia, estaban justo conversando y negociando la lista parlamentaria. Esto quedó en stand-by y en una de esas yo le preguntaba también a Manuel Ballestero, en una de esas, Manuel, mira, la política muchas veces es tan fría que hace de tripas corazón y dice, ya, ¿sabe qué? Bueno, esto te lo vamos a acordar políticamente, ya. Veamos está el distrito, no, ese es de nosotros, este también, este también, este también, este también. claro, es que esa es la única posibilidad que hay de abuenamiento, que el Frente Amplio bajara sus banderas, voy a decirlo de esta manera, bajara a Vinter, se unieran todos con Toa y una lista única parlamentaria. Pero honestamente, ¿tú crees que hoy, mañana, pasado mañana, va a haber disposición de ello? No, no. No. Entre otras cosas porque el Frente Amplio se mira mucho el ombligo y se cree muy bonito mirándose al espejo y en consecuencia eso no es una buena asesoría para llegar a este acuerdo, porque claro, si esto fuera de partidos contradictorios con experiencia, se darían cuenta de la gravedad donde están parados y por tanto habría que hacer esfuerzos de entrega. Pero yo creo que eso no va a ocurrir, dado que el Frente Amplio lo que quiere es, más allá de que pierdan el gobierno, es fortalecer su proyecto. ¿Y cómo fortalecer su proyecto? Con una bancada de 15 o 20 parlamentarios, unos 4 o 5 senadores. Y eso va en colisión con esto que estamos hablando. De la única manera de resolver esto es con un acuerdo político que le entregue más espacio al socialismo democrático y que sea a costa de las pretensiones del Frente Amplio. Y eso hoy día yo lo veo muy, muy difícil, no solo porque el PS quiera llenarse, sino también fundamentalmente porque el Frente Amplio no va a querer, salvo que en algún momento entre lucidez a sus cabezas y vean que es la única manera de salvar la presidencia de Boris. La única manera de salvar la presidencia de Boris es que el Frente Amplio bajara un poco su bandera. Y eso está difícil, muy difícil. Oscar Valenzuela Mesa, nuestro enlistado político acá en Radio Sagro de los días viernes, con esta semana que quedará en la historia de nuestro país, luego que el Tribunal Constitucional despojara de su cargo a la senadora Isabel Allende. Gracias, Oscar, buen fin de semana y estamos atentos a lo que pase durante el sábado y el domingo. Y el lunes, en una de esas, se hace carne esta frase que lanzaste, ¿eh? Comienza el fin. Vamos a ver el próximo viernes qué nueva historia nos depara la semana política. Chao, Okay. Cristian. Chao, los Chao, chao. auditores de Radio Sago. Que Chao, estén muy chao. bien.